Bienvenidos, muy buenas tardes, un gusto, un placer enorme saludarlos. Está comenzando Sujetos de Derecho. Hoy vamos a estar dialogando con la abogada Natalia Hernando Orena sobre la ley de contrato de trabajo. ¿Qué dice esta ley sobre despidos? Específicamente es el tema que nos aborda en el diálogo del día de hoy. También con el doctor Rafael Milano sobre génesis de un femicida, una mirada realmente muy interesante sobre este tema y sobre el régimen penal juvenil, la situación de los menores en la Argentina, desde Catamarca con el juez Rodrigo Moravito. Bienvenidos a todos, esto es Sujetos de Derecho. Dialogamos con el juez penal juvenil de la provincia de Catamarca, el doctor Rodrigo Moravito, sobre régimen penal juvenil, su aplicación y la búsqueda de solución de conflictos que tiendan a la restauración del daño producido. Lo escuchamos. Muy bien, tenemos la posibilidad de estar con el juez Rodrigo Moravito, actualmente está en Catamarca ya hace un tiempo. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido, buen día. Buen día, Ezequiel, un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de mi querida provincia de Córdoba, ¿no? El Canal 13, ahí un placer. Bueno, gracias por el tiempo y por la comunicación. Doctor, hablar de la ley penal juvenil es hablar de un tema complejo y por ahí no nos dan los tiempos, pero hacer una radiografía, y me interesa el interior profundo de la Argentina, para que usted nos trace una mirada de, bueno, cómo se está ejecutando y a su criterio, cuáles son los aspectos que han mejorado en este tiempo. Bueno, a ver, como todo en la justicia pareciera ser que viste que es malo, que todo se hace mal, que la justicia tiene unos tiempos extraterrestres o de otros planetas en relación a nosotros, los ciudadanos de carne y hueso, que cada diario transitamos las calles de la ciudad. La ley penal juvenil es un gran problema que tiene la República Argentina. No sé si es un gran problema. El gran problema que tiene la República Argentina es cada vez que ocurre un hecho que por ahí nos puede llegar de alguna manera a afectar o condicionar, lo primero que hacemos es echar mano a reformas legales, a endurecer la ley penal, y la baja de edad de punibilidad, por ejemplo, es una de estas gran problemas. Yo creo que no tenemos ley penal juvenil todavía de fondo, ¿no? De fondo. Mirá que lo que nosotros tenemos hasta el momento es un decreto ley, que es el 22.278, es un decreto del año 80, firmado por un presidente de facto en ese momento, que era Rafael Videla, independientemente de quién lo haya firmado, con toda la connotación histórica que eso tiene, ¿no? Sino que es una mirada diferente de la niñez de la que existe hoy en día, ¿no? No son los mismos los chicos de antes que los chicos de ahora. Eso no significa que ni los de antes eran más buenos ni más malos, ni los de ahora son ni más buenos ni más malos. Tampoco hay que angelizar ni demonizar a los pibes. Los pibes son sujetos de derecho, precisamente como se llama el programa, sujetos de derecho, son parte de la diversidad ciudadana y necesitan obviamente ser tratados como tal. Ahora, si corresponde una sanción, corresponderá una sanción; si corresponde una absolución o un sobreseimiento, corresponderá eso, pero en base a lo que dicen las leyes, a lo que dicen los estándares internacionales de derechos humanos y a lo que dice la Constitución Nacional. ¿Qué es lo que tienen que hacer quienes trabajamos de jueces? Lo que tenemos que hacer es verificar esto, no podemos estar decidiendo casos de acuerdo a lo que realmente por ahí nos piden o quiere específicamente la sociedad, porque nosotros tenemos que respetar la ley, no es que seamos caprichosos, ni seamos benévolos, o seamos no sé en qué momento esa frase garantista se convirtió en una mala palabra, digamos, dentro de la justicia. No todos debemos ser garantes de la Constitución. Ahora, yo creo que no tenemos ley de fondo y no tenemos ley penal juvenil precisamente porque no hay consenso político, y este ha sido un caballo de batalla de todos los sectores políticos, querés llamarlos radicales, peronistas, macristas,
kirchnerista, Frente del Cambio, Frente de Todo, Juntos por el Cambio, como quieras que vos lo puedas ver, siempre ha rondado en la cabeza de quien ejerce la política bajar la edad de punibilidad. Y es un gran problema que tenemos hoy en día, porque el derecho penal juvenil ya no responde a las mismas circunstancias o a los mismos estándares que el de los adultos, un derecho penal de adultos. Son distintos los principios que hay que aplicar, el Código Penal argentino, que tiene más de 100 años, aproximadamente 903 reformas penales, está basado en el adultocentrismo, ¿no? O sea, está pensado para los adultos, no ha sido pensado para los pibes menores de edad que cometen hechos delictivos, los chicos que se encuentran en conflicto con la ley penal. Entonces a mí por ahí me gusta cambiar un poco de la óptica y decir que no es la ley penal, no son los chicos los que están en conflicto con la ley penal, sino que la ley penal es la que está en conflicto con los chicos, porque no les garantiza derechos, lamentablemente las últimas sanciones que se han ido aplicando han sido demasiado altas. Esto no significa que hay que perdonar a los pibes por lo que hacen, no hay una confusión allí, sino que hay que sancionarlos acorde, si es que corresponde, y en base a evidencias probatorias, en un proceso oral, en un juicio, luego un debido proceso, con todo el respeto de la especialidad que requiere la materia, poder, obviamente, llegar a una sanción que sea acorde a su edad, ¿no? Porque son sujetos en desarrollo. O sea, por eso deben responder de manera diferente. Pero bueno, esto pareciera ser que por ahí también se toma como algo muy malo, o cuando la justicia dice, mira, a los pibes no les pasa nada, total son menores de edad. Y yo les respondería que los que más han sido castigados en sus derechos y garantías durante lo largo de los años han sido los chicos menores de edad, porque no han tenido un marco normativo que realmente respete sus derechos. Bueno, tenemos la Convención de los Derechos del Niño, que no por casualidad es el tratado internacional más ratificado en la historia del mundo, ¿no? Solamente creo que hay dos países, sí, Estados Unidos, que sorpresivamente Estados Unidos no ha ratificado la convención, pero sí sus dos protocolos facultativos. Si vos me preguntás qué es lo bueno, y lo bueno es que las provincias han ido avanzando, ¿sí? En materia normativa. Creo que Córdoba recientemente ha modificado sus leyes penales juveniles también, la ley 9.944, si mal no me equivoco. Catamarca tiene una normativa muy moderna, del año 2019, con un sistema plenamente acusatorio, con un fiscal especializado, con un defensor especializado. En mi caso en particular me toca ser juez de responsabilidad, de cámara de responsabilidad penal juvenil. Entonces se trata de aplicar lo mejor posible los estándares. Fíjate vos que las provincias, en base a sus facultades delegadas que le ha dado la Constitución, han reglamentado sus leyes, no todas obviamente, ¿sí? Algunas con mayores avances, otras con menos, pero han reglamentado su sistema penal juvenil, pero no así nación, porque no hay un consenso en esto. Y pasa algo similar, Ezequiel, con el Código Penal. A mí me llama mucho la atención cuando queremos bajar la edad de punibilidad en un país en el que lamentablemente carecemos de estadísticas, ¿sí? Porque el otro problema que tenemos es que hacemos estudios y hacemos modificaciones o pretendemos modificar las leyes sin hacer estudios. Entonces a mí me gustaría que si hablamos mucho del Estado democrático de derecho y nos llenamos la boca diciendo vivimos en un Estado democrático de derecho, estaría muy bueno que empecemos a trabajar sobre la prevención y las causas que generan el delito. Y las causas que generan el delito no son otras que la falta de laburo, la pobreza extrema, la discriminación, la desigualdad. Vivimos en un país donde hay una alta tasa de deserción escolar. Bueno, entonces empecemos a laburar sobre esas cuestiones y yo te puedo asegurar que el delito va a bajar. Lamentablemente la justicia interviene cuando ya está todo mal. Y si vivimos, insisto, en un Estado democrático de derecho, me parece que la prevención es fundamental, ¿no? Nos vamos a la pausa primera en el programa. A la vuelta vamos a estar hablando con la abogada Natalia Hernando Orena sobre despidos. Ya veremos. To make
más deportes y más salud. El intendente Juan Manuel Llamosas inauguró el Área Médica Salud 11, un espacio que convierte al renovado Centro 11 en el polo deportivo más importante del sur cordobés. Estas nuevas instalaciones estarán al servicio de todos los vecinos y vecinas de la ciudad para la obtención de su apto físico, realizarse el examen EMAC o someterse a análisis bioquímicos. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. Más equipamiento en seguridad. Entregamos 14 vehículos de seguridad ciudadana para localidades del sur provincial. Estas nuevas unidades cuentan con todo el equipamiento necesario para desarrollar tareas de prevención y patrullaje. Además, habilitamos 84 nuevas cámaras de vigilancia para la ciudad de Río Cuarto, completando así un total de 203 cámaras activas en toda la ciudad. La seguridad de los cordobeses es una tarea de todos los días. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. El despido es la extinción de una relación laboral cuando tiene origen en una decisión unilateral por parte del empleador. En nuestro país se regula esta extinción de la relación de trabajo a partir del artículo 231 de la Ley de Contrato de Trabajo. Cuando hablamos de despido, tenemos que hacer dos grandes diferenciaciones. Si estamos ante un despido debidamente justificado, es decir, con justa causa, o si estamos ante un despido sin justa causa, comunicado de manera verbal o de manera fehaciente, esto es, por escrito. ¿Por qué? Porque las consecuencias y los efectos que ello trae son diferentes. Un despido con justa causa, primero lo que tenemos que determinar qué tipo de causa, es decir, cuáles son las causales de despido. Para ello, primordialmente lo que necesitamos es el asesoramiento legal para determinar si la causal por la que la parte empleadora pretende rescindir de las tareas laborales pueden ingresar dentro de estos tipos de causas. Esto es, no una cualquiera, sino una que esté justificada, acreditada y debidamente comprobada. Puede ser un hecho ilícito, puede ser si bien aquellos incumplimientos por parte de lo que son los deberes y las obligaciones del trabajador, que si bien de manera temprana contamos con algunos otros elementos, esto es sanción, suspensión, apercibimientos hasta llegar al despido debidamente dicho, tenemos que tener en cuenta que tienen que ser causales de este tipo, objetivos y subjetivos. ¿Para qué? Para evitar futuros procesos judiciales en contra del empleador. Por otro lado, tenemos el despido sin justa causa, esto es, sin invocar una causal de despido, que puede ser de manera verbal, como bien decíamos antes, o comunicado de manera escrita, es decir, a través de una carta de documento. ¿Qué es importante acá de tener en cuenta? Que la consecuencia, como decíamos antes, son diferentes. En un despido con justa causa no arroja una indemnización. Lo que va a arrojar esto es que el trabajador perciba la última liquidación, esto es, el salario del último mes trabajado, horas extras que se le adeuden, bonos, premios, vacaciones que no haya gozado y lo que se conoce como SAC o aguinaldo proporcional del año trabajado, en el que se decide desatenderlo de la planta de trabajo. Ahora bien, el despido sin justa causa, ese sí da lugar a lo que se conoce como indemnización.
Y ahí, aparte del ítem anterior y estos rubros que mencionamos, corren otros que son los que realmente interesan a la hora de establecer un debido asesoramiento, que tiene que ver con el derecho de percibir una indemnización por antigüedad, que se traduce en un salario por cada año trabajado o fracción mayor a 3, que quiere decir que si el trabajador prestó tareas durante más de 3 meses, se entenderá que es un año de trabajo. Además de eso, habrá que analizar con el abogado al que vayamos a buscar asesoramiento que si se dio o no se dio el debido preaviso o si hubo una omisión del mismo. También ese será otro ítem a tener presente. Además de ello, lo que tiene que ver con el integrativo del mes de despido, esto quiere decir lo que se nos abone, lo que faltó de percibir por la rescisión anticipada de las tareas. Nuevamente lo que tiene que ver con vacaciones y aguinaldo proporcional al año de despido. Y lo más importante de todo, y que siempre es interesante que la gente sepa, lo que tiene que ver si esa relación laboral se encontraba registrada o no se encontraba registrada, porque ahí van a entrar en juego otras leyes, que son las leyes por empleo no registrado, que esa indemnización por antigüedad que mencionábamos antes va a verse incrementada en el monto. Entonces, lo importante es distinguir estas cuestiones. ¿Qué despido da lugar a indemnización? ¿Qué despido no da lugar a indemnización? ¿Qué tiempo tenemos para percibir dicho monto? Esto es, tanto en uno como en otro, tiene que comunicarse, como decíamos, de manera fehaciente, y el plazo son de 4 días hábiles, desde que se decide rescindir con el trabajador sus tareas laborales. Como último punto y a tener en cuenta es qué hacemos como parte empleadora a la hora de tomar la decisión de desafectar a un trabajador. ¿Cómo lo hacemos? Primer punto, una vez que se tomó la decisión, buscar el debido asesoramiento jurídico, trabajar dentro del marco de la legalidad, tratar de que el abogado nos informe si estamos ante un despido con o sin justa causa, para que el empleador pueda entender a qué se enfrenta, ¿sí? Y qué efectos va a tener esa decisión que ya habrá trabajado y planteado ante recursos humanos. Y si estamos frente a una causal de despido con justa causa, se agradecerá al trabajador las tareas prestadas. Eso será realizado de manera discreta, con atención y sinceridad. Nos vamos a la pausa, segunda y última en el programa. A la vuelta dialogamos con el doctor Rafael Milano sobre génesis de un femicida. Ya veremos. Más deportes y más salud. El intendente Juan Manuel Llamosas inauguró el Área Médica Salud 11, un espacio que convierte al renovado Centro 11 en el polo deportivo más importante del sur cordobés. Estas nuevas instalaciones estarán al servicio de todos los vecinos y vecinas de la ciudad para la obtención de su apto físico, realizarse el examen EMAC o someterse a análisis bioquímicos. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. Impulsamos la creación de nuevas áreas naturales protegidas. El gobernador Schiaretti envió a la legislatura el proyecto de ley que propone crear las reservas de usos múltiples de Parabachasca y Río Quilpo.
se sumarían a las 28 que ya existen en nuestra provincia, abarcando más de 4 millones de hectáreas de conservación de vida silvestre. Además, se rubricó un convenio con municipios y comunas para continuar con el programa de federalización que descentraliza la gestión de las reservas y permite a los gobiernos locales intervenir de forma inmediata en el cuidado de las áreas naturales protegidas. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Las noticias sobre crímenes de mujeres en manos de hombres, en muchos casos que eran su pareja o tenían una relación con ellas, viene lamentablemente en progresivo aumento. ¿Cuál es el origen de semejante situación? Hablamos con el doctor Rafael Herrera Milano sobre génesis de un femicida y su mirada. Doctor, consultarle un tema realmente muy preocupante en sociedades como las nuestras, que tiene que ver con los femicidas, y es muy interesante un trabajo que usted ha realizado respecto a la génesis, ¿no? El cómo y el por qué. ¿Qué es lo que pasa con estas personalidades tan ambivalentes en nuestras sociedades y cómo se generan estos perfiles? Esa es una investigación que yo emprendí porque me tocaban tantos casos de femicidios o de parricidios o de asesinatos que no tenían una causa justificable, que bueno, en realidad casi nunca la tienen, pero había una razón lógica a la cual poder tener como correlato esa resultante. Y empecé a estudiar a ver si había alguna manera de poder interpretar, al menos desde la ciencia, qué le pasa a la gente en la cabeza, más allá del obvio, ¿no? Para no caer en lo que se habla siempre de la psicopatía y todo ese tipo de cosas. Si había algo predeterminado o había, la mente era tan condicionante que moldeaba lo que estaba predeterminado. Y se hizo un trabajo muy extenso, incluso se publicó en revistas de derecho penal, y se llegó a la conclusión que siempre se constelan ciertas situaciones y se conjugan de una manera muy particular y dan como resultante episodios de estas características. Pero para poder empezar a comprender cuál es la génesis de estos hechos, yo la primera hipótesis que me planteé, que no es mía, sino que viene desde hace años, pero bueno, recabé bastante información, es que es un hombre normal, lo que es el hombre normal. La realidad es que está definido que es como un equilibrio inestable, pero que es un equilibrio al fin, y cuando ese equilibrio se rompe, es la grieta que se genera para que estas situaciones tengan lugar. Más allá de lo que se conoce de el temperamento, el carácter como algo que se desarrolla a lo largo del tiempo y de las vivencias y que lo condiciona el ambiente, y el temperamento como algo que está codificado genéticamente, es una situación que atraviesa todos los estratos sociales, que va cada vez en más aumento, y yo creo que el principal problema que tenemos como sociedad, independientemente de la parte científica, que ahora me meto un poco más en profundidad, es que no hay una prevención adecuada para la persona que denuncia, sea hombre o sea mujer, porque se limita simplemente a poner una perimetral, no se evalúa a la persona a la que se la denuncia, a ver si está bien psíquicamente, cuántos casos hay de homicidio seguido de suicidio. Entonces, no son todos los casos iguales como para tener un protocolo estandarizado, pensando que todo momento, yo creo que habría que hacer un abordaje interdisciplinario, muy abarcativo, y un trabajo de fondo a conciencia, que es lo que se intenta hacer de alguna manera, o se debería intentar, es resguardar a la persona que tomó la valentía para poder denunciar un hecho de violencia física o psíquica, porque muchas veces la psíquica precede a la física. Entonces, con respecto a la génesis de un femicida, yo creo que primero hay que pararse en lo que se entiende por normalidad, que hablábamos de ese equilibrio inestable, y después, hoy por hoy hay un montón de cofactores
que influyen en la variación de ese eje, y también entender que esto es algo que choca, pero que es real y que cualquiera puede matar. No es que hay personas que pueden matar y otras que no pueden matar. Cualquier persona puede matar, depende la situación y el entorno en el que se encuentre. Nosotros no dejamos de ser animales, nada más que somos racionales. Hay un montón de situaciones en las cuales se ve que una persona entra a robar una casa y el hombre, generalmente, por defender a su familia, mata, y es una persona que por ahí era un contador que nunca en su vida tenía pensado matar a nadie. Pero el contexto, ese equilibrio inestable que hablábamos al principio, se rompe y es lo que da lugar y deja que entre luz en esa grieta que previamente no existía. Entonces, en resumidas cuentas, yo creo que pasa por ahí. No estoy tan a favor de las teorías de que la infancia o que el antecedente forja al femicida, sino yo creo que la situación en particular puede llegar a formar a cualquier tipo de homicida, no solamente un femicida. Un poco el análisis que yo traté de hacer es ese, y tratar de comprender que cuando se constelan ciertas características o ciertos sucesos, pueden tranquilamente desembocar en este tipo de hechos. Y lo preocupante, como corolario de la investigación, es que no hay una solución, al menos hoy, tangible o posible o accesible, mejor dicho. Entonces es algo que va a ir increyendo permanentemente, como pasa. Yo ya hoy por hoy no sé cuál es la tasa que llegamos en el año de femicidios, pero es muy alta y todos los años se supera su propio récord. En el fondo creo que no hay voluntad para solucionarlo, o que no hay recursos, que el objetivo está puesto en otro lado. Y es un flagelo realmente para la sociedad, y va un poco también atado, yo creo, con las ideologías que se manejan hoy en día, que también se ve reflejadas, salvando las distancias, con la ley de salud mental. Entonces, todo ese tipo de pensamientos, todo ese tipo de tratar de resolver conflictos en esa línea en la cual está mal visto ciertas acciones categóricas o compulsivas a fin de evitar un mal mayor, y bregan por una supuesta libertad o autonomía de la persona, terminan siendo la que perjudican a la víctima. Doctor, hay un mix por lo que mencionaba, hay un mix de componentes que gatillan situaciones de violencia en la sociedad, ¿no? Tiene que ver con una multiplicidad de factores. Sí, yo creo que sí. Sin ir más lejos, la pandemia fue uno. Yo otro de los escritos que hice fue la pandemia como gatillo de la emoción violenta, porque el umbral de tolerancia que todos teníamos bajó muchísimo al tener un contexto tan adverso en el que no se nos permitía despedir a nuestros seres queridos, en el que no se podía tener vínculos sociales, en el que no se podía festejar cumpleaños. El contexto obviamente que influye. Y cuando es tan restrictivo en ciertas áreas o tan carente en brindar soluciones en otras, indefectiblemente tiene una injerencia directa en el resultado. Final del programa. Gracias como siempre por acompañarnos. Recuerden que este y todos los programas están cargados en nuestro canal de YouTube. Allí nos encuentran como Sujetos de Derecho. También estamos en redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Nos vamos a estar reencontrando el próximo domingo a las 13 horas y por Canal 13 para ser Sujetos de Derecho. Gracias por la compañía.